Buenos días, bienvenidos a una nueva edición de los debates de Sanitaria 2000. Hoy abordaremos la temática del adelanto de la prueba MIR y de otras especialidades sanitarias, y para ello nos acompañan Juan Antonio Vargas, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid, también Juan Torres, voluntario de la plataforma API, Fernando Rivas, vocal de Médicos en Empleo Precario de la OMC, y Emilia Sánchez, directora general de Planificación de Investigación, Formación Formación de la Consejería de Sanidad de Madrid. Bienvenidos. Muchas gracias. Gracias. Para comenzar, decano, nos gustaría que nos comentara un poco cómo surge la propuesta de adelantar la prueba MIR. Bien, bueno, lo primero, muchas gracias por la invitación y comentar que dentro de la conferencia de decanos ya llevábamos algún tiempo con esta posibilidad. Llevamos hablando del concepto continuo educativo mucho tiempo, ya son años, ¿no? Y de alguna forma el estudiante de medicina en concreto pues tiene sus 6 años de carrera y de repente pues por el asunto del examen MIR pues va a estar casi 11 meses entre que prepara el MIR, hace el MIR y hasta que se incorpora, con lo cual parece que el concepto continuo educativo como si se rompiera de repente. Y además con todo el abordaje, digamos, del Plan Bolonia, en el cual pues, los estudiantes ya en sexto de medicina están, lo que siempre comentamos, como una especie de residente de año cero, pues era la mejor manera, pensamos, el intentarlo adelantar. Esto, aunque lo habíamos hablado en algunas conferencias, pues llegamos en la última conferencia de decanos de Ciudad Real, la que hicimos en abril, pues se plasmó en un documento un poquito más amplio, en el que se hablaba del MIR en general, pero se plasmaba un poco la idea, la pretensión que desde la conferencia considerábamos más adecuado el adelantar la prueba. Surge así, más o menos. Quería preguntar también desde la perspectiva quizás de psicología, adelantar las pruebas, ¿qué opinión tienen de esta iniciativa? La propuesta que ofrece el campo de médicos creo que es en noviembre, ¿no?, cuando se propone adelantar la fecha. Bueno, se podría realmente ser noviembre para empezar con el año natural, que el MIR se pudiese incorporar en enero. Sí, sí, esa sería un poco la mejor idea. Sí. Nosotros, obviamente, nuestro plan de estudios es diferente al de medicina, entonces nuestra propuesta en la plataforma sería quizá no adelantar, sino atrasar la prueba al mes de junio. Es decir, nosotros terminaríamos el plan de estudios, el grado, en mayo-junio, entonces teníamos todo un año para preparar la prueba. También sí que es verdad que tenemos la ratio más alta dentro de el acceso a formación especializada, entonces todo esto nos favorecería bastante. Lo que hemos estado también hablando es con personas que ya están haciendo la residencia R1, que lo que se encuentran cuando acceden al PIR es que acceden ya en el mes de mayo y los tutores, los adjuntos, pues están ya con plan de vacaciones, de cara a vacaciones, y digamos que se para un poquito todo. Por tanto, también me gustaría un poco la opinión de la OMC al respecto, considerando que los estudiantes de medicina también han visto o han dudado un poco sobre la propuesta. Bueno, los estudiantes de medicina tienen su opinión, nosotros la respetamos y, bueno, por desgracia no están aquí para poderla manifestar. Por parte de la OMC sí que opinamos igual que los decanos, que la prueba debería adelantarse. Los argumentos creo que los ha expuesto muy bien el profesor Vargas. El continuo formativo debe mantenerse y la manera de mantenerse es acercando los tiempos de incorporación a la siguiente fase de la formación del médico, que no dejan de ser médicos las personas que se presentan al MIR, o enfermeros o psicólogos. Eso hay que tenerlo en cuenta. La segunda también se ha manifestado, y creo que también ahora Juan lo ha comentado, la incorporación en el mes de mayo a los especialistas les brinda muy poco tiempo de estar en primer lugar con sus tutores y les planta en una época del año en la cual hay una bajada de profesionales y en los que la formación se va a ver en cierto modo mermada. No decimos que vaya a desaparecer, pero sí que evidentemente el tener menos personal les expone a una actividad mucho mayor y menos formativa. Y por supuesto, mirándolo también desde una perspectiva global,
el médico termina de formarse, o el especialista de cualquier otra carrera, en una época también al final de la residencia en la cual inmediatamente después va a ser contratado para un periodo de vacaciones. Bueno, si adelantáramos eso, favoreceríamos a lo mejor una entrada, una incorporación no exclusivamente a contratos veraniegos, sino en contrataciones en posiciones en las cuales los profesionales van a poder realizar su actividad. Por esto y por otros motivos que luego iremos debatiendo, creo que el adelantar la prueba MIR, que además luego entraremos en materia, no creo que sea imposible, porque ya se hizo, y yo no lo he vivido, pero sí que recuerdo las pruebas MIR de familia y de especializada hospitalaria, que eran en una época del año, unas en noviembre, octubre, y en febrero o marzo eran las otras. Eso sí que es, no hay un argumento, en cierto modo, de defensa de decir no se puede hacer por inviabilidad. Creo que se debería hacer, y más con los planes de Bolonia, que han ido adelantando también los finales de carrera y han favorecido, por lo menos en el sexto de medicina, que sea un año mucho más práctico, con lo cual la disponibilidad de salir y examinarse creo que es mucho más viable. Okay. Emilia, justamente sobre este tema quería comenzar contigo, de ver si es viable o no implementar un proyecto, porque desde Sanidad se menciona eso, que conllevaría un gran reto a nivel de logística y de organización. Quería un poco conocer tu opinión al respecto. Vamos a ver, yo me estaba aquí mirando el calendario de las pruebas selectivas, he trabajado en ello directamente y durante muchos años. Les puedo decir que es tremendamente complejo gestionar alrededor de 17.000 solicitudes con diferentes titulaciones. No solamente estamos hablando de médicos, estamos de médicos, farmacéuticos, químicos, biólogos, psicólogos, radiofísicos y enfermeros. Yo creo que tenemos que estar orgullosos en España, y la comunidad que yo represento apoya en todo ello, el que una oposición, yo no estoy de acuerdo en llamarlo oposición, pero ciertamente es muy semejante, de este calibre, tenga estos resultados tan magníficos. Y de hecho miran algunas instituciones que hacen oposiciones, miran al MIR y lo copian en lo posible. O sea, es decir, que ciertamente está muy bien. Yo no tengo una postura de pues que hay que adelantarlo y que se puede. Pues claro, todo se puede en la vida, o que hay que mantenerlo, pero yo lo que sí que os quiero decir es eso, que tengáis en cuenta que hay un gran procedimiento administrativo magnífico, o sea, de eso, 17.000 instancias, en el que prácticamente en 2 meses o 3 has exhibido listas provisionales, listas admitidas, has buscado todos los lugares de exámenes, todos los interventores, es que está todo organizado y montado. Sí que es cierto que tenemos un gran rodaje, ¿no?, de muchos años, y que todo el país yo creo que se vuelca en tener todos los lugares. Pero no sé, quizás a lo mejor adelantarlo un poquito, pero lo primero también os tenéis que plantear vosotros, decanos, el que, por ejemplo, dar todas las certificaciones de grado y eso, en muchos casos. Yo recuerdo, al menos cuando estaba ahí a pie de obra, ¿no?, que era julio y últimos de julio y todavía había facultades de medicina que no habían dado los certificados. Si no dan los certificados, esas personas no se pueden presentar. O sea que, no lo sé. O sea, yo tengo una duda razonable que yo la pongo encima de la mesa, ¿no?, es decir, pues ¿qué es posible? Claro que es posible. Hemos tenido hasta 2 exámenes diferentes. O sea, fíjate, que parecía mentira, pero era real. Pero, no sé, yo creo que hay que pensarlo más. O sea, el continuo informativo que comentáis, a mí me parece correcto lo que estáis diciendo. Hay gran variabilidad entre las facultades de medicina, al menos yo las que he estado viendo, pero creo que sobre todo los estudiantes, es una lástima que además de acompañarnos el estudiante de psicología, que nos conocemos previamente, estuvieran también los estudiantes de medicina. Tenían que expresarnos un poco qué es lo que ellos quieren, porque a lo mejor lo que quieren es disfrutar de su año sexto de medicina, terminar y después empezar a prepararse su, por ellos, denominada oposición, que ya os digo que yo no digo que sea una oposición, porque lo que es una convocatoria en el que ordenas a las personas para especializarse. Quería conocer un poco si estas medidas logísticas se están tomando en consideración. Tengo entendido que desde el SEM también ha sido una de las posturas. No sé si hay algo previsto para adelantar el proceso y que permita... Bueno, estoy de acuerdo con Emilia en prácticamente todo lo que ha comentado, pero también es verdad que ahora mismo
con el plan Bolonia, pues yo prácticamente diría que puede quedar alguna facultad aislada, pero la gran mayoría, pues lo que era el antiguo junio, pues se hace en mayo, y lo que era el antiguo septiembre se hace en junio, con lo cual, por ejemplo, en mi facultad, que es la Autónoma de Madrid, pues bueno, el 4 de julio hemos cerrado actas de una manera completa, con lo cual a partir de ese día está todo terminado. Y así en la gran mayoría de facultades. Con lo cual yo creo que el mandar un certificado durante el mes de julio, yo ahora lo veo como muy sencillo, muy fácil. Y si fuese a primeros de septiembre, a primeros de septiembre. O sea que yo creo que de esa manera podría iniciarse el proceso de una manera más rápida. Si luego pues lleva pues 2 o 3 meses, yo entiendo la complejidad del procedimiento, pero me da la impresión de que poder llegar a ese finales de noviembre para poder hacer el examen, creo que tendríamos tiempo. Lógicamente tendríamos que ponerlo en un papel y aclararlo bien todo. Pero la traba de alguna forma de las facultades se ha solucionado con el cambio que ha impuesto el plan Bolonia de realmente adelantar todo el procedimiento. Con lo cual yo también lo veo posible en el sentido, yo cuando me examiné del MIR, que ya hace muchos años, fue en el año 85, recuerdo que hice un examen MIR en abril, ¿no? Pero ese mismo año, me incorporé en abril, había sido el examen en febrero. Pero ese mismo año se adelantó y en el año 86, que fue mis compañeros empezaron en enero, o sea que realmente posibilidad, como ha dicho Emilia, yo creo que se puede. El asunto yo creo que es ver toda la situación, si hay alguna facultad que quede, que todavía tenga algún examen en septiembre, pues adelantarlo, y yo creo que iríamos a la par todas las facultades de medicina en cuanto a los tiempos. Yo no lo veo problemático ese aspecto. Y por otro lado, vuelvo a insistir en el tema, realmente sexto de medicina, la gran mayoría de facultades ahora mismo pues es un rotatorio clínico. Con lo cual eso significa que de 8 a 3 están en el hospital o en el centro de salud. Y por la tarde, pues tienen toda la tarde realmente también para poder preparar el MIR, etc. Y si luego acortamos los tiempos a 5 o 6 meses, creo que ha habido la posibilidad de realmente prácticamente estar 1 año y medio entre la preparación clínica y la preparación teórica con tiempos posibles. Y también vivir, ¿no? Que eso es muy importante también, no solamente sino también tener tiempo para vivir. Con lo cual creo que es factible. Juan, un poco también desde la perspectiva quizás de las personas que están más próximas a la facultad, en el sentido de jóvenes, ¿consideran que da suficiente ese plazo de tiempo para preparar una prueba de esa importancia o realmente consideran que necesitan mucho más margen? Desde luego para psicología creo que no. Es, digamos, las fechas que están estipuladas ahora mismo, y es a lo que venía diciendo Emilia, que tendríamos que ver también los estudiantes de último año si quieren llegar a febrero, o sea, al examen PIR con la lengua afuera y digamos un poco así a matar caballos, o bien si querríamos a lo mejor, a nosotros desde luego nos favorecería bastante atrasar la prueba a lo mejor el mes de junio y que las incorporaciones hagan, por ejemplo, en septiembre, cuando todo vuelve otra vez, el país vuelve a mover la maquinaria y volver todo a la normalidad. Obviamente tendríamos que estar, digamos, todos los aspirantes a las pruebas de especialista de acuerdo y que haya un consenso, porque no, o sea, somos varios, ¿no? los que vamos a esta oposición que hablábamos. También quería conocer un poco desde el punto de vista de las academias, que juegan un papel importante y a veces se denuncia o se critica que estudiantes que todavía están en el grado entren muy pronto a las academias y como que hay como un pequeño nerviosismo. ¿Consideran que un adelanto de la prueba MIR podría conllevar a una inscripción aún más temprana en las academias? Pues si lo adelantas se van a apuntar en primero, porque a este ritmo ya vamos. Yo he visto academias ofertar ya apuntarse a la academia en cuarto de medicina o en cuarto de carrera, lo cual me parece una auténtica salvajada. Y realmente, o sea, ¿por qué hay que retrasarlo? O sea, yo con lo que dice Juan, ¿por qué? ¿Para dar más tiempo a la gente a prepararlo? O sea, yo entiendo que el que acaba una carrera ha demostrado los suficientes méritos y conocimientos como para poder hacerlo. Con lo cual está preparado para poder ejercer o poder acceder a una prueba selectiva, que no es una oposición, como dice Emilia, es una prueba selectiva,
en la cual los candidatos, los aspirantes, son ordenados en función de sus conocimientos y aptitudes. Entonces, si esa prueba la hacemos un año después de haber terminado o 2 años después, es que daría igual, se tendría incluso que poder hacer inmediatamente después de acabar la carrera, porque en el fondo retrasar lo que nos da, que la gente se lo pueda preparar mejor, todo el mundo se lo va a preparar mejor, el nivel no va a cambiar, es decir, esto es como si uno se pone a entrenar o no se pone a entrenar. Las academias ¿qué papel juegan? Nadie lo sabe, porque como no podemos hacer un estudio de casos y controles en los cuales unos se preparen y otros no se preparen, no sabemos cuánto influyen. Sí sabemos, porque la gente que hemos ido a academias lo hemos visto, que mejoramos nuestro nivel, pero tampoco se varía mucho en el percentil en el que uno se mueve de la primera prueba que hace el primer día según llega a la academia y se sienta a la prueba del examen, porque influyen también otros factores. O sea, uno puede tener un malísimo día porque el día antes haya tenido un problema de salud y se presenta a la prueba y le sale mal. Entonces, el tema de las academias yo sinceramente no sé cómo medirlo, creo que es muy difícil evaluarlo. Ellas juegan un papel lícito a la hora de incitar a la gente a participar y a hacer su formación allí. Yo entiendo que es un entrenamiento, que está bien, y adelantar la prueba sinceramente no creo que vaya a cambiar en nada que la gente se apunte o no se apunte, porque ya te digo, yo he visto ofertas a estudiantes para apuntarse en la academia en cuarto, lo cual me parece... Dedícate a estudiar medicina, que es lo que te va a hacer superar la prueba, no apuntarte a una academia, porque entonces lo que estamos diciendo es que el resumen de medicina o cualquier persona podría apuntarse a una academia, pasar la prueba, la que fuera, y tendría los conocimientos. No, hombre, hay que acabar la carrera, adquirir esos conocimientos y esos conocimientos entrenarlos si quieres para poderte presentar a la prueba. Mire. Yo pienso que el estudiante de medicina tiene que estudiar, tiene que estar en la facultad, tiene que estar en el hospital, en los centros de salud, tiene que hacer eso, lo que es estudiante. Y una vez que finaliza, sí que es verdad que es una persona que ya es un profesional, que por lo tanto se puede colegiar, que es competente y tiene un pequeño ámbito de actuación, sobre todo en la privada, sin una formación específica posterior. Pero vamos, globalmente está orientado hacia la formación especializada, o sea, que hacia la formación. Entonces yo creo que tiene que entrar en otro apartado. Y el otro apartado, yo hago un símil con como los Juegos Olímpicos, ¿no? Los que van allí, de verdad que ya son atletas, son deportistas. Si va uno sin haberse preparado antes, no es nada. Pero a lo mejor el coach, ¿no? El entrenador, pues como que le asienta, ¿no? Y a lo mejor ese es el papel que hacen las academias. Yo, desde luego, yo no he ido nunca a una academia, pero a los chicos que los he conocido a lo largo de la vida, todos decís que como que os hacen es que os fijan los conocimientos adquiridos en la facultad previamente. O sea, ellos no harían nada yendo a la academia desde el principio. Pero bueno, ciertamente la gente se siente más segura, ¿no? Yo creo que les hacen un poco lo de la metodología, igual que hacen los preparadores de las oposiciones. Otra vez vuelven a salir las oposiciones y estos no son, pero es así, ¿no? O sea, yo creo que tampoco tenemos que dar como tanta importancia a las academias, o tampoco, yo creo que están ahí, han ido a cubrir un hueco de las inseguridades de los recién graduados, ¿no? Y bueno, están trabajando por ello. Hemos visto que solicitan más tiempo, que el papel de las academias también, como que se percibe un poco que los estudiantes al afrontar el MIR o el PIR tienen como nerviosismo, y también de ahí viene un poco también la propuesta que han realizado de un temario único. Sé que desde la conferencia están en contra del temario, no sé si con el adelanto quizás del MIR el temario sería una opción que se podría valorar. Querría, antes de contestar el asunto del temario, decir algo sobre las academias. Yo creo que el modificar la fecha del examen no impediría nada a las academias, digamos, en su rutina habitual. O sea, que yo creo que los estudiantes se seguirían de alguna forma apuntando igual y seguirían teniendo su desarrollo igual. Y de alguna forma, yo lo que creo que el estudiante, sus primeros 5 años, que ahora mismo pues toda la parte, digamos, teórica y toda la parte también práctica, digamos, unida a las asignaturas concretas, la haces en esos 5 años, mi consejo sería que a cualquier estudiante de medicina, en este caso, que esos 5 años lo haga perfectamente dentro de la facultad, que se forme como médico de una manera clara. Tenemos este sexto,
que además les hace médico práctico, o sea, que van a estar dentro del hospital o van a estar dentro del centro de salud, con lo cual, como decía antes, la tarde es que la tienen para prepararse en casa o prepararse en la academia o para preparar el formato más adecuado para aprobar el examen, porque como bien decía Emilia, es conocer también una técnica para poder aprobar el examen, con lo cual yo es que creo que van a tener, si adelantando el examen, tendrían casi prácticamente año y medio de preparación, o sea que creo que es un tiempo más que suficiente. Y en cuanto al temario, y siendo concreto, un médico tiene que examinarse pues, de las competencias están en una orden ministerial y uno se tiene que examinar pues de todo. No creemos que un temario sea adecuado, porque si tuviésemos un temario también yo creo que correríamos el riesgo de que entonces, como pues aquí hay que estudiar la insuficiencia cardíaca pero no hay que estudiar las valvulopatías, por poner un ejemplo, pues me centro en la insuficiencia cardíaca. Eso yo creo que no sería lo adecuado. Un médico, un psicólogo se tiene que examinar de todas las competencias y estamos en contra del temario, pero fundamentalmente por esto, porque va en contra también de la formación del médico, del psicólogo, del profesional de la sanidad que estemos hablando. Juan. Sí, yo opino también que obviamente nos tenemos que examinar pues, de todos los conocimientos y actitudes que hemos estado adquiriendo durante la carrera, pero sí que es verdad que lo que nosotros también venimos reclamando es pues un examen PIR, en nuestro caso, pues libre de ratas, porque sí que es verdad que en otras convocatorias hemos tenido bastantes ratas, y sobre todo unas preguntas basadas en una bibliografía y justificadas en una bibliografía. Es decir, cuando se hace una pregunta en el examen PIR, que esa pregunta esté basada en una bibliografía y, por poner un ejemplo, con ciertas teorías que un autor es una cosa y otro autor es otra. Entonces, digamos que al aspirante pues, crea una confusión y crea una situación de indefensión que luego no es capaz de salir adelante con esa pregunta correctamente. Fernando, me gustaría también que hicieras una valoración eso de qué impacto, estábamos hablando que es posible o que veían posible desde la OMS el adelanto, qué impacto podría tener en general, tanto para el estudiante como para las universidades. No sé si tienen alguna especie de opinión. No sé. A ver, yo creo que el impacto va sobre todo en los hospitales a los que van a acceder los especialistas. Adelantar su entrada en un hospital hoy en día están entrando, eso es lo que decíamos, finales de mayo, empieza junio, empiezan a haber salidas. Que una incorporación se haga más temprana, en las facultades, como estamos hablando, con Bolonia se está acabando en julio y tienen cerradas las actas, que hay posiblemente, antes no lo he mencionado, pero creo que una de las mejoras que se ha ido percibiendo también por parte de los ministerios es la informatización, la digitalización, y de hecho tenemos hoy en día el acceso a los títulos de especialista con muchísima más celeridad que los teníamos antes, gracias al cruce de datos que hay con los ministerios. Eso quiere decir que antes, es verdad, hacía falta revisar uno a uno los 17.000 títulos y hay que seguir haciéndolo, pero quizás lo podemos hacer más rápido a la hora de enviarlos gracias a las tecnologías que disponemos, ¿no? Con lo cual, por parte de las facultades, yo creo que las facultades están ya adaptadas y se están adaptando, las que no están, a tener un estado más rotatorio, un último año quizá más práctico. Los estudiantes de medicina, que les cambies una fecha, al final es hacerlo antes. Van a poder disfrutar de sus navidades de otra manera, no sé si eso va a afectar algo, pero no creo que tampoco les suponga a ellos un trauma o un trance diferente. Al final es una prueba la cual se van a terminar examinando tarde o temprano, sea en noviembre, sea en diciembre, sea en febrero o sea cuando sea. Y yo creo que sí que afecta más a la gestión hospitalaria a la hora de la incorporación del personal. Y quizás esto, si se termina haciendo, se tendrá que hacer de manera paulatina, no se puede pasar de febrero a noviembre, habrá que irlo adelantando poco a poco, a lo mejor semana a semana o 2 semanas en años sucesivos, hasta que llegado un año X, dentro de 5 o 6 años, la prueba se sitúe en una época, porque también a los hospitales el cambiarles la entrada puede hacer que tengan un periodo en el que no tengan residentes o tengan una superposición de residentes por encima de los que ellos cuentan en el servicio para poder formar, y eso también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, creo que está mucho más centrado en lo que puede ocurrir con los especialistas recién ingresados que con lo que pueda ocurrir previamente. Hombre, yo tiene toda la razón, estoy de acuerdo con él en el sentido de que no puede ser, si se propusiera un adelanto y fuera factible, que como digo, la parte de trámite administrativo, que además valida y respalda al ciudadano, ¿no? Porque lo que busca es que el ciudadano
cuando salen en esa relación de admitidos provisionales, si hay que detectar un error se pueda solucionar, el que el definitivo ya sea el definitivo, etcétera. Esos son trámites y de verdad que la ley de procedimiento administrativo los tiene contemplados. Pero si se pudiera adelantar un poquito, el gran salto es la Navidad. Yo siempre lo he vivido, que era o antes de la Navidad o ya después, pero es que el mes de diciembre también es un mes muy complicado. Estamos hablando de aspectos muy técnicos, pero es verdad, porque está la Inmaculada, está la Constitución, y entonces ahí se hace un volumen que quedan muy pocos días hábiles en el que puedas ubicar un examen. O sea, esos son aspectos como puramente técnicos. Aparte, a nivel hospitalario y de gestión, lógicamente lo que no podríamos tener las consejerías de sanidad, los servicios de salud, en nuestro caso el Servicio Madrileño de Salud, que tuviéramos una superposición de residentes, porque lógicamente la calidad formativa podría verse afectada. O sea, eso sí que tendría que ser, por eso cuando estaba oyéndote que tendría que ser poco a poco, porque una superposición de eso, pues de una semana, 2 semanas, pues bueno, es un poco como cuando dejas la guardia, ¿no? Que vas dejándole y se lo vas diciendo al... Pero durante muchos meses no. Pensad que el volumen de residentes que están formándose en nuestros hospitales, centros de salud, es muy, muy, muy elevado, ¿eh?